José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más. Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa.
Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa La Palabra de Dios en tu casa. En este domingo quinto de Cuaresma nos preparamos para meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dejemos que la palabra de Dios moldee nuestro corazón. En el Evangelio de hoy leemos el pasaje de la mujer adúltera.
que nos muestra la misericordia del Señor, que está siempre dispuesto a perdonar cuando existe el arrepentimiento. Los primeros versículos de este pasaje nos dicen que Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Sabemos por las Escrituras que el Señor se retiró varias veces por la noche a orar al monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén. Desde mucho tiempo antes, este era un lugar de oración. Allí fue David a adorar a Dios durante la revuelta de Absalón. En este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de oración, de penitencia y limosna, aprendamos de las enseñanzas de Jesús que nos dejó con su palabra y sus obras. San Juan nos relata la escena en que a la mañana siguiente unos escribas y fariseos llegan al templo de Jerusalén, donde Jesús estaba enseñando a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en el medio, dice el Evangelio. La han avergonzado y humillado sin consideración y le recuerdan al Señor que la ley imponía para este pecado el severo castigo de la lapidación, o sea, matar a pedradas al pecador. Y preguntan al Señor: ¿tú qué dices? La pregunta de los escribas y fariseos está llena de insidia. Como el Señor se había manifestado repetidas veces comprensivo con los que eran considerados pecadores, le preguntan para ver si también en este caso también le perdona y así poder acusarlo de no respetar uno de los preceptos terminantes de la ley de Moisés. La respuesta de Jesús: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra, hace referencia al modo de practicar la lapidación entre los judíos. Los testigos del delito tenían que arrojar las primeras piedras, después seguía la comunidad. La cuestión que le plantean al Señor desde el punto de vista legal, Jesús la eleva al plano moral, que es el que sostiene y justifica al moral, interpelando la conciencia de cada uno. El Señor no viola la ley, pero no quiere dejar lo que Él estaba buscando, porque había venido a salvar lo que estaba perdido. San Agustín, en la reflexión de este Evangelio, nos dice que se cumpla la ley, pero como pueden cumplir la ley y castigar a aquella mujer unos pecadores, quien tiró la primera piedra fue el Señor, pero sobre sus enemigos, que quedaron desconcertados, no esperaban esta salida. La respuesta legal la convierte Jesús en un cuestionamiento moral que mira en la conciencia de cada uno. Se inclinó de nuevo Jesús y seguía escribiendo, y los que habían llevado a la mujer se miraron unos a otros, molestos, e iniciaron la retirada. Se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos. San Agustín nos dice que pasados unos minutos el Señor levantó la vista, quedó solo Jesús y la mujer de pie en medio, la miserable y la misericordia. La mujer temblorosa y Jesús lleno de bondad. Él se levantó de nuevo y dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella sacó fuerzas del miedo y de la vergüenza que había sufrido y respondió: ninguno, Señor. No añadió palabras de arrepentimiento, pero el tono de su voz, su mirada agradecida, mostraban bien claras su confianza en Él y que estaba dispuesta a recomenzar una nueva vida. En el alma de la mujer, manchada por su comportamiento y por la
pública vergüenza, se ha realizado un cambio profundo que solo podemos descubrirlo con la fe. Se cumplen en ellas las palabras del profeta Isaías que leemos en la primera lectura de la misa de hoy. Jesús tampoco la condena. El que no teniendo pecado estaba en condiciones de tirar la primera piedra, la perdona. El Señor no favorece al pecado ni a los pecadores. Le dice claramente a la mujer: vete y desde ahora no peques más. El Señor condena al pecado, pero no al pecador que se arrepiente. Jesús, siendo justo, no condena. En cambio, aquellos fariseos, siendo pecadores, dictan sentencia de muerte. La misericordia infinita de Dios nos mueve a tener siempre compasión por aquellos que están en el error, porque también nosotros necesitamos del perdón de Dios. Cada día, en todos los rincones del mundo, Jesús, a través de cada sacerdote, sigue diciendo: yo te absuelvo de tus pecados, vete y no peques más. En la confesión se produce nuevamente ese encuentro entre el pecador arrepentido y Jesús que perdona. En este tiempo de Cuaresma, que es tiempo propicio para la reconciliación, pidamos a María que nos ayude a poner en práctica las enseñanzas de este Evangelio. Que condenemos al pecado, pero nunca al pecador. Y que como la mujer adúltera tomemos la decisión firme de acudir en estos días de preparación para la Pascua, a recibir el perdón del Señor mediante el sacramento de la confesión.
Es justo bendecirte, Padre, porque en Jesús de Nazaret dejaste al descubierto la hipocresía que nos corroe por dentro. Pobre mujer adúltera, todos la señalaban con el dedo, todos. Pero Jesús la perdonó y le devolvió su dignidad perdida. Qué lección para nosotros, fiscales aficionados y baratos, que denunciamos y encasillamos fácilmente a los demás. Tú, Señor, en cambio, brindas siempre una segunda oportunidad. Ante ti, Señor, todos somos imperfectos y pecadores. Reconocerlo es nuestra salvación, la única salida airosa. Rehabilitados por tu perdón como personas e hijos tuyos, estamos alegres y te damos gracias por siempre, Señor. Amén. Hermanos y hermanas, a la luz de esta palabra que hemos meditado en esta semana, dispongamos nuestro corazón para vivir en profundidad nuestra vida cristiana, de manera que seamos luz y fermento en este mundo. Que nuestro testimonio nos haga ser verdaderos discípulos del Señor. Hemos llegado al final de esta lectura orante de la palabra de Dios. Nuevamente nos encontraremos en otra edición de tu programa amigo, La Palabra de Dios en tu casa, por tu canal católico San José. Recuerda que Dios está a la puerta y llama. Si le escuchas y le abres, Él entrará y habitará contigo. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa.